Bien, comenzaremos en este video un tema nuevo, circuitos de corriente continua. Si recordamos, la corriente continua es aquella que siempre se mueve en una misma dirección. Nunca cambia la dirección, siempre se mueve en la misma. Comencemos entonces. Un circuito en su forma más simple está constituido por algunos elementos, por ejemplo, una resistencia y una batería. Una resistencia es cualquier objeto que ofrece oposición al flujo de la corriente eléctrica, y una batería es una fuente de voltaje, recuerda. Estas, resistencia y batería, están conectadas entre sí para formar, cuando menos, una trayectoria cerrada para la corriente. En este caso, este simbolito representa una batería de voltaje V. Este simbolito se usará para representar la resistencia eléctrica y fluye una corriente del polo positivo al polo negativo de la batería pasando por la resistencia y completando el circuito. ¿Notas qué elementos, qué magnitudes aparecen en el circuito? Voltaje, resistencia e intensidad de la corriente. ¿Te recordó a algo? Ley de Ohm. Ok. En general, los circuitos tienen un propósito, como convertir energía eléctrica en luz, o en los focos, por ejemplo, o en energía térmica, como una plancha o un tostador. En cualquier caso, nos interesa calcular varios parámetros del circuito, como la corriente, la potencia, la caída de voltaje, etc. Bien. Una resistencia eléctrica, como ya dijimos, es algo que ofrece oposición al flujo de la corriente. Puede ser un cable, puede ser el filamento de un foco, pero ¿las baterías ofrecen resistencia por sí mismas al flujo de la corriente? Y la respuesta es sí. Cuando una batería o una pila suministra corriente a un circuito, hay un transporte de carga de un polo a otro, pero esto no ocurre sin oposición. Es decir, la pila resiste el paso de la corriente a través de ella. Por ejemplo, si tuviéramos una pila o una batería, recuerda que se simbolizará así, conectada a una resistencia, pero no hay flujo de corriente porque tengo el interruptor abierto, no hay flujo de corriente todavía, y tomáramos un voltímetro y midiéramos la batería, el voltaje de la batería, si esta batería indica 6 volts, entonces el multímetro indicará 6 volts de voltaje. Pero si yo cierro el circuito y hago que la corriente pueda llegar a fluir pasando por la resistencia y mido nuevamente el voltaje de la batería, tal vez no mida 6, sino menos. En este caso, por ejemplo, 5.5 volts. Es decir, esa pérdida de voltaje se debe a la resistencia que ofrece la propia batería a internamente eh, por al flujo de carga interno en ella. ¿Quién va a ser entonces el voltaje real de la batería? Bueno, el voltaje que indique la batería menos el producto de la corriente con la resistencia eléctrica de esta. Usualmente suele representarse una batería que ofrece resistencia con este simbolito. Una resistencia indicada por R por I y después el voltaje de la batería y la corriente que fluye a través de ella. Si en un circuito no se indica esto, asumiremos que estamos tomando en cuenta el caso ideal, cuando no hay una resistencia interna al flujo de la carga en la batería. ¿Ok? Entonces, cuando veamos esto, sí que se tome en cuenta. Cuando esto no aparezca y solo aparezca el símbolo de la batería, el voltaje real y el ideal serían, entre comillas, iguales. Bien, como sabemos esto, cada problema nos los va a indicar. Comencemos entonces con circuitos de resistencias en serie y en paralelo. Supongamos que hay un circuito con varias ramas y muchas resistencias y queremos calcular voltajes y corrientes. Los cálculos, créanme, serán largos y en algún momento difíciles, pero hay dos configuraciones que son las más fáciles de trabajar. La primera de ellas, circuitos de resistencia en serie. Cuando varias resistencias se conectan en serie,
se unen por sus extremos a una a continuación de la otra, de tal manera que la intensidad de la corriente que pasa por una resistencia sea siempre la misma que en las demás. ¿Ok? Se unen entonces por sus extremos una a continuación de la otra, una seguida de la otra, de tal manera que la corriente es la misma en cada una de las resistencias. ¿Cómo sería en este caso un dibujito? Sería algo así. Tendríamos una fuente de voltaje, que es la batería, una resistencia, otra y otra. Tenemos 3 resistencias. Están conectadas una seguida de la otra, de tal manera que la corriente que pasa a través de estas es la misma para cada una de las resistencias. La corriente tiene un solo camino al pasar por el circuito. Justo lo que decimos aquí, la corriente fluye por una sola trayectoria por los elementos del circuito. ¿Ok? Esto que está aquí es una resistencia eléctrica, es algo que ofrece oposición al flujo de la corriente, esto también y esto también. ¿Qué podemos medirle a esta resistencia? Podemos medirle la corriente que pasa a través de ella y su diferencia de potencial, su voltaje. Lo mismo para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Pero en una conexión, en todo circuito de resistencias en serie, en toda conexión en serie, se cumplen 2 cosas. Primero, la corriente total, que es la que impulsa la batería a través del circuito y que le estamos llamando I, será siempre la misma en cada una de las resistencias. ¿Por qué? Pues porque la corriente fluyó solo a través de una trayectoria. Nunca se dividió, nunca se partió, la trayectoria siempre fue la misma. Ok, ¿qué significa entonces? Que la intensidad de la corriente total, la impulsada por la batería, va a ser exactamente la misma intensidad de corriente que haya en la resistencia 1, o en la resistencia 2, o en la resistencia 3. Dicho de otra manera, la corriente medida en cada una de las resistencias coincide exactamente con la corriente total. Y número 2. El voltaje total suministrado por la batería es igual a la suma de los voltajes medidos en la resistencia. El voltaje aquí representa la suma de las energías perdidas cuando la carga pasa por cada una de las resistencias. Esto que está aquí no es otra cosa más que el principio de la conservación de energía. La caída de potencial en esta resistencia, lo que pierde de energía la corriente cuando pasa a través de ella, sumado con lo que pierde de energía la corriente al pasar por R2, sumado con lo que pierde de energía la corriente al pasar por R3, da como resultado la corriente total, el voltaje total que suministra la batería. Esto que está aquí, insisto, no es otra cosa más que el principio de la conservación de la energía. El objetivo es encontrar un circuito con una sola resistencia que sea equivalente al circuito original. Es decir, queremos encontrar un circuito de este tipo que sea completamente equivalente a este otro de acá. Si usamos la ley de Ohm, tendríamos, dado que tenemos exactamente las magnitudes involucradas en esta ecuación, voltaje, corriente y resistencia, que el voltaje total, el suministrado por la batería, es igual a la resistencia equivalente por la intensidad total de la corriente. Perfecto. Antes de pasar a calcular quién será la resistencia equivalente, nota algo. Un inconveniente de los circuitos en serie es, suponiendo que estos 3 son focos, si uno de ellos se quemara, se fundiera, ¿qué pasaría con los otros? ¿Seguirían prendiendo? Y la respuesta es no. Si por ejemplo R1, que fuera un foquito, se funde su filamento, se calienta tanto que se rompe, la corriente aquí no tiene por dónde seguir su camino para completar el circuito y no puede pasar por R2 y por R3. Así que esa es una gran desventaja de los circuitos en serie. Bien, vamos a calcular entonces quién es la resistencia equivalente. Ok, vamos a aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias. Para R1, voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad de la corriente 1. Exactamente la intensidad que pasa por aquí.
Pero como lo mencionamos hace un momento, la corriente que pasa por R1, R2 y R3 es la misma, nunca se dividió, así que I1 es igual a la corriente total. Tendríamos entonces que el voltaje medido en la resistencia 1 es la resistencia 1 por la corriente total, por la ley de Ohm. Hagamos lo mismo con la resistencia 2. Para R2, voltaje 2, el medido aquí, es la resistencia 2 por la corriente 2. Pero la corriente 2 es la misma que la total. Así que voltaje 2 es R2 por la corriente total. Lo mismo para R3. El voltaje 3 es R3 por I3, pero I3 es igual a I. Así que voltaje 3 es R3 por I. Pero el voltaje total es la suma de las caídas de los voltajes en cada una de las resistencias. Voltaje total es voltaje en la resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la resistencia 3. Pero ¿quién era el voltaje total? La resistencia equivalente por la intensidad de la corriente. Así que podemos sustituir, en lugar de voltaje total, resistencia equivalente por intensidad de la corriente. Es igual al voltaje 1, que es resistencia 1 por corriente total, más voltaje 2, resistencia 2 por corriente total, más voltaje 3, resistencia 3 por corriente total. Factor común. Factorizamos la corriente. La corriente de un lado y la corriente del otro se cancelan. Por lo tanto, la resistencia equivalente tendrá un valor de la suma de las resistencias de cada uno de los elementos que aparecen en el circuito conectado en serie. Es decir, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Ok, si tuviéramos dos resistencias, bueno, la resistencia equivalente, si están conectadas en serie, es la suma de las dos resistencias que tengamos. Si tuviéramos 4, bueno, solo añadimos una resistencia más a esta suma. Esta es la fórmula que nos permite calcular entonces el valor de la resistencia equivalente en un circuito de resistores conectados en serie. Bien. Vamos ahora con circuitos de resistencias conectados en paralelo. ¿Cuándo un grupo de resistencias están conectadas en paralelo? Bueno, un grupo de resistencias estarán conectadas en paralelo cuando éstas se conectan a dos puntos comunes del circuito. Es decir, cuando la corriente que pase a través de este grupo se divida. Noten aquí, los dos puntos comunes para las tres resistencias son el punto A y B. Hagamos un pequeño análisis de corriente. La corriente, impulsada por la batería, sale del polo positivo y tendrá que recorrer un camino en una sola dirección hasta volver al polo negativo. Pero cuando la corriente llega al punto A, estos puntos, por cierto, se llaman nodos, se divide. Una parte de la corriente baja hacia R1 y otra parte se sigue hasta este otro nodo. Cuando esa parte de la corriente llega a este otro nodo, se vuelve a dividir. Una parte baja hacia R2 y otra parte continúa hacia R3. Eventualmente las corrientes se encuentran hasta formar la corriente total y regresar a la batería. Nota lo siguiente. La corriente se dividió, la corriente total, al pasar por este grupo de resistencias. Están conectadas en paralelo. No están conectadas en paralelo por el hecho de que sean paralelas en el dibujo las resistencias. No, están conectadas porque este grupo de tres resistencias tienen dos puntos comunes. Están conectadas a dos puntos comunes del circuito, a A y a B, porque la corriente se partió al pasar por ese grupo de resistencias. Ok. Nota algo interesante aquí. Dijimos que si en un circuito de resistencias en serie y R1, R2 y R3 representaban foquitos y R1 se fundía, la corriente dejaba de pasar y no prendía ninguno. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos un circuito de foquitos conectados en paralelo? Si R1 fuese un foquito y se funde, se calienta tanto el filamento que se rompe, entonces la corriente no le importa, tiene otros caminos para llegar a los demás foquitos y continuar su regreso hasta la batería.
Es decir, si esto se quema, R2 y R3, si fueran foquitos, seguirían prendiendo como si nada hubiese pasado. Esa es una ventaja. Bien, en todo circuito de resistencias en paralelo se cumplen dos cosas. Primero, la corriente total impulsada por la batería es la suma de cada una de las corrientes que pasa por las resistencias. Esto es por el principio de la conservación de la carga. La cantidad de carga que pasa por R1 más la que pasa por R2 más la que pasa por R3 sumadas tienen que darme por necesidad la cantidad de carga total. Y nota algo. El voltaje en cada una de las resistencias conectadas en paralelo es el mismo. Es como si cada una de las resistencias quedara conectada directamente a la batería. De hecho, la misma energía debe perderse por unidad de carga independientemente de la trayectoria seguida por el circuito. El voltaje en la resistencia 1, en la 2 y en la 3 son exactamente los mismos e igual al voltaje total de la batería. El objetivo, como en el circuito en serie, es encontrar un circuito equivalente con una sola resistencia. Bien, vamos a llamarle a este circuito equivalente, R es la resistencia equivalente, y aplicando la ley de Ohm, tendríamos que el voltaje total es la resistencia equivalente por la intensidad de la corriente. Podemos despejar la corriente. La intensidad de la corriente es el voltaje total entre la resistencia equivalente. Vamos a calcular quién o qué forma o qué ecuación resulta para encontrar la resistencia equivalente. Bien. Apliquemos la ley de Ohm de nuevo a cada una de las resistencias. Para R1, voltaje 1 es R1 por intensidad 1. Despejemos la intensidad 1. Intensidad 1 es voltaje 1 sobre resistencia 1. Pero recuerda, los voltajes son los mismos al voltaje total. Así que en lugar de V1 pongo el voltaje total. Apliquemos ley de Ohm a R2. El voltaje en la resistencia 2 es la resistencia 2 por la intensidad de la corriente. Despejando la corriente 2 es el voltaje 2 entre la resistencia 2. Solo mandamos R2 dividiendo. Pero como el voltaje 2 es igual al voltaje total, cambiamos voltaje 2 por V. Apliquemos la misma ley para R3. Voltaje 3 es igual a R3 por intensidad de la corriente 3. Despejamos I3 y esto es igual a V3 entre R3. De nuevo, V3 es igual al voltaje total, así que I3 toma esta forma. Pero recuerda, la corriente total es la suma de cada una de las corrientes que pasa por la resistencia. Es decir, la corriente total, que ya la habíamos calculado, voltaje total entre resistencia equivalente será igual a la corriente 1, que es voltaje entre resistencia 1, más la corriente 2, que será voltaje entre resistencia 2, más la corriente 3, que será voltaje entre resistencia 3. Factor común, el voltaje total. Podemos sacarlo y nos queda esta expresión de aquí. Voltaje de un lado y voltaje del otro, mandando este a dividir, se nos cancela, nos da 1. Y nos queda esta fórmula. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esta es la fórmula que me permite calcular la resistencia equivalente de un circuito de resistencias conectado en paralelo. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos resistencias? Bueno, tendríamos solo esta suma. Si tuviéramos 4, tendríamos que añadir más 1 sobre R4. Esta fórmula no está despejada. Tenemos que hacer las operaciones para despejar la resistencia equivalente. Bien. Antes de terminar, ¿qué pasaría si tuviéramos solo dos resistencias? Tendríamos 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Usando regla de la carita, tendríamos que 1 entre resistencia equivalente es igual a R2 más R1 entre el producto de R1 con R2. Pero no queremos 1 entre la resistencia equivalente, queremos la resistencia equivalente, así que tomamos recíprocos, invertimos esta fracción y el resultado será exactamente equivalente a invertir la fracción del otro lado, es decir, la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 entre la suma de las resistencias.
Esta fórmula ya está despejada, pero cuidado, solamente me sirve si tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, solo dos. Si tuviéramos tres, la fórmula cambia y tenemos que encontrar su expresión.